Bueno, Miquel Bassols, gracias por participar en las entrevistas de Nodus. Queríamos hacerte un par de preguntas para la web, para la revista. Voy a ir haciéndote las preguntas. Excelente, con mucho gusto. Vale. Entonces, en poco tiempo se cumplirán 25 años desde la fundación de la sección clínica. Nos gustaría que pudiera contarnos brevemente cómo ha sido el camino de esos 25 años y cómo ve el presente y el futuro de la formación analítica en España. Para empezar a explicar un poco eso, habría que tal vez ir un poco antes de esos 25 años y decir al menos algo de lo que fue la presencia de Óscar Massota en Barcelona en los años finales de los años 70 hasta el año 79, que es cuando él muere. Y luego el relevo que tomó Germán García en la Biblioteca Freudiana de Barcelona para impulsar en Barcelona todo un movimiento que, junto a otros grupos que estaban trabajando también en la orientación psicoanalítica lacaniana en ese momento, empezaron a configurar un cierto campo que permitió en el año 83-84 con los colegas del campo freudiano en París, de iniciar un movimiento que dio lugar al seminario del campo freudiano, y estoy hablando del año 84, en efecto, que es cuando se empezó, va a hacer ahora esos 25 años, y a partir de ahí, después de unos años del seminario del campo freudiano, iniciar la sección clínica de Barcelona. Este movimiento fue largo, fue el producto de todo un trabajo de mucha gente, y cuando se inicia el seminario del campo freudiano hay ya unos vínculos de transferencia de trabajo entre la gente que permiten realmente dar una comunidad de trabajo bastante importante. El seminario empieza en el año 84 y la sección clínica en el año 88, que es cuando ya se configura un trabajo de enseñanza sistematizado, dirigido a participantes, a personas que vienen de distintos campos, y que se organiza ya de una manera mucho más sistemática en lo que va a ser la sección clínica de Barcelona. Hay que pensar que eso fue también, además, el núcleo originario de todo el movimiento del Instituto del Campo Freudiano en España. Se puede decir que el núcleo originario fue Barcelona y que luego se creó el NUCEP, lo que fue después el NUCEP en Madrid, y las distintas actividades en España. Eso es un poco una visión así muy general de lo que fue el movimiento que generó la sección clínica de Barcelona. Sin duda ahí el impulso de Jacques Miller fue fundamental desde el inicio, siguiendo la experiencia que él había tenido ya en el departamento de psicoanálisis de París 8. Después seguramente podremos hablar de eso también porque se vincula con todo lo que fue la posición de Lacan con respecto a la enseñanza universitaria. Pero eso marcó una orientación muy precisa, que es una orientación que se ha ido después siguiendo en distintos lugares en Argentina, en Brasil, en Italia, por supuesto, en Bélgica, etc. Me detengo aquí un poco. Y la última parte de la pregunta, sobre todo, ¿cómo ve el presente y el futuro de la formación? Bien, primero hay que distinguir que las secciones clínicas y el instituto no es un dispositivo de formación de psicoanalistas. De la formación de psicoanalistas se encarga la escuela, que es un dispositivo y es una institución distinta al instituto, y que se encarga propiamente de lo que es la formación del analista y de la pregunta sobre qué es un analista. El instituto tiene sin duda una función en esta formación y orienta toda una serie de formaciones de psicoterapeutas, de personas orientadas en el psicoanálisis, pero hay que subrayar bien, y eso está muy bien planteado ya por Jacques Miller en el prólogo de Bitrancourt, que la formación dispensada por el instituto no es una formación de formación de psicoanalistas como tal. Es una formación orientada por el psicoanálisis, y en ese sentido es complementaria o suplementaria, podríamos decir también, a lo que es la actividad propia de la escuela. ¿Cómo está eso en España ahora? Pues precisamente es algo que funciona a través de las instituciones propias del psicoanálisis, en las distintas orientaciones incluso. Si nos dirigimos a la IPA, también la IPA tiene sus propios órganos de formación, con escasísima presencia en la universidad, a diferencia de otros países.
Luego hay que ver hasta qué punto es conveniente o no que haya esa presencia o no. Dado que la formación que se dispensa en el Instituto de Campo Floriano, en la sección clínica de Barcelona, es una formación de orientación universitaria, es decir, se piensa como una formación universitaria, de posgrado, etcétera, pero en el formato, diríamos, o en el discurso universitario como tal. Eso en España tiene su particularidad, porque, como decía, no ha habido una presencia del psicoanálisis en la universidad, y eso ha marcado ciertos espacios no universitarios de formación más que en otros países. De entrada, el psicoanálisis estuvo localizado en espacios fuera de la universidad, lo que le ha dado también una cierta agilidad y una cierta posibilidad de funcionamiento que no hay en otros países. Yo siempre he pensado que el discurso analítico funciona necesariamente en espacios intersticiales, es decir, debe tener sus propias instituciones, pero a la vez debe tener un lugar intersticial en relación a otros discursos, al discurso clínico, al discurso universitario, al discurso institucional, etc. Vale. Con eso tal vez explico un poco más Sí. la singularidad. La situación actual, en fin, si la comparamos con respecto a la época en que yo señalaba, en los años 80, sin duda que se ha extendido enormemente. No solo diríamos geográficamente, sino en intención también. No solo en extensión, sino en intención. Ahora podemos contar con una formación mucho más sistematizada, mucho más orientada, con mucha más actividad y con una fuerza proporcionalmente enorme con respecto a lo que era en los años 80. Vale. En relación a los textos de Lacan, Lacan dice que no propone otra salida que la de su entrada y prefiere que ésta sea difícil. Vinculando esta orientación con la formación que se lleva a cabo en la sección clínica, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la transmisión universitaria, sistemática y gradual, y sostener esa dificultad necesaria que plantea Lacan? Diré de entrada que no se logra nunca. Vale. Ese equilibrio no se logra nunca. Y que tal vez la formación misma y la enseñanza y la investigación misma en psicoanálisis consisten en moverse en esa imposibilidad de obtener un equilibrio. Realmente la tensión interna al saber analítico implica que necesariamente hay una fractura en ese equilibrio y que debemos saber hacer con eso, y que lo que se transmite es en esa falta de equilibrio. La cita de ese texto, que es de Instancia de la Letra, es una cita que a mí me ha interesado mucho porque plantea de entrada una dificultad en el texto de Lacan que no es gratuita, que no es tampoco una dificultad de estilo o, diríamos, externa a lo que Lacan está indicando. Es una dificultad interna a la estructura del saber que Lacan está transmitiendo, y eso quiere decir que siempre va a plantear una dificultad, un cierto punto de resistencia a un saber ya construido, empaquetado y pautado en formas ya predeterminadas. Es por eso que en la sección clínica no nos hemos planteado nunca un estilo primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, de menos complejo a más complejo, por ejemplo. No. De entrada, yo siempre pienso que lo mejor es encontrarse con la dificultad de los textos de Lacan de entrada y empezar a manejarlos. Eso requiere recurrir a muchas referencias freudianas, referencias del saber de la época, pero inmediatamente uno se encuentra con ese desequilibrio. Hay una dificultad en el texto de Lacan que, si uno la pone a trabajar, enseguida produce efectos de transmisión, y que si uno quiere simplificarla demasiado de entrada o quiere, vamos a decir, sistematizarla demasiado según un discurso universitario gradual, pierde lo más esencial de ese discurso y pierde lo que Lacan quiere transmitir del discurso analítico como tal. Por lo tanto, siempre de una manera o de otra y en todos los niveles, porque ya no es un problema de nivel entonces, sino ya de entrada, incluso cuando uno se encuentra con el texto de Lacan, ya pone a trabajar de alguna manera ese desnivel, esa fractura interna al equilibrio del saber, que es lo que, es cierto, uno podría pensar como un ideal, ¿no? Que hubiera realmente algo que se pudiera mantener con ese equilibrio, esa facilidad de introducción. Bien, no es así. De entrada en el psicoanálisis nos encontramos con algo que es difícil, y hay que decirlo,
que hay que saber trabajar con esa fractura interna del saber. Vale. En la conferencia inaugural del Seminario del Campo Freudiano que ha dado usted este año, se refiere a otro texto de Lacan, que está en los otros escritos, quizás en Van Sans, que se centra precisamente en esta cuestión de la formación del analista. ¿Nos podría decir algo sobre ese texto y sobre el contexto en el que se ha escrito? Sí, ese texto, tal vez en Van Sans, Van Sans fue el lugar donde finalmente Lacan reconstituyó el departamento de psicoanálisis en la Universidad de París, y en efecto hubo un texto escrito en ese momento que fue un texto fundante de lo que es de hecho, movimiento de las secciones clínicas y del Instituto del Campo Freudiano. Se puede considerar así como un texto casi de orientación general. Ese texto indica varias disciplinas que para Lacan eran necesarias en la formación del psicoanalista, pero de la formación incluso en su sentido más universitario, es decir, por eso que se orienta en el instituto y también en la escuela, pero sobre todo en el instituto, porque son disciplinas. Él habla ahí de la antifilosofía, lo cual implica conocer muy bien toda la historia de la filosofía, habla de la lógica, habla de la lingüística, etc. Disciplinas que generalmente no se transmiten bien en la universidad actual. Ya en la universidad de Lacan, de la época de Lacan, se podía decir que no eran bien tratadas en un programa de formación, y que de hecho ya Freud había considerado como condición necesaria en la formación del psicoanalista. Freud hablaba de la Universitas Literarum como una especie de ideal de formación para el psicoanalista que incorporara disciplinas de las letras fundamentalmente, incluso historia de las religiones, antropología, lingüística. Alguien ahora, eso es curioso porque ahora inmediatamente suena mucho más contrastado, y alguien que viene por ejemplo de psicología ahora en la actualidad puede parecerle extrañísimo que estas disciplinas sean necesarias para su formación. Y tal vez finalmente hay que pensar que sí, que es así, es decir, que tal como se orienta hoy la psicología, esas disciplinas no serían necesarias. Desde la orientación analítica y considerando lo que es el analista para Lacan, son disciplinas absolutamente necesarias, aunque más o sea para empezar a leer un texto de Lacan. Inmediatamente uno tiene que tiene que hacer un recurso a esas disciplinas. Pero es que además eso estaba, como te indicaba, en el principio de la idea freudiana de la formación del psicoanalista. Entendiendo que para Freud nunca el psicoanalista podía formarse en la universidad únicamente. Por supuesto que Freud entendía que había una formación universitaria previa necesaria, pero en su famoso texto de Psicoanálisis y Universidad plantea el punto de resistencia necesario del psicoanálisis a ser incluido en un formato de formación universitaria únicamente, por muchísimas razones que no vamos a entrar en ellas, ¿no? Pero bueno, Lacan retoma todo eso de alguna manera en este texto, de tal vez en Van Sans, diciendo, bueno, tal vez en Van Sans podremos retomar el proyecto freudiano. Estamos hablando de los años 70 esto, podemos retomar el proyecto freudiano y hacer una formación universitaria para el psicoanalista que sea lo más conveniente a su disciplina. La coyuntura histórica, hay que señalar algo importante, y es que en ese momento había enseñanza del psicoanálisis en la universidad. De hecho, Daniel Lagache, que había sido colega de Lacan en un momento y había hecho un buen tramo de los avatares institucionales con él, después fue alguien muy importante dentro de la formación universitaria psicoanalítica. Había ya una cierta tradición, pero hay que decir que había llegado a un impasse. Y había llegado a un impasse incluso por los propios alumnos de Lacan, fundamentalmente en ese momento Leclerc y Laplanche, y que había un departamento de psicoanálisis en ese momento en la universidad que había llegado a un cierto punto de impasse en las formas de tratar la especificidad del saber psicoanalítico en la universidad. Y es Lacan entonces quien toma directamente una posición política claramente en la universidad y funda lo que va a ser después el departamento de psicoanálisis en Van Sans, que luego se traslada a Saint-Denis y que será el origen del Instituto del Campo Freudiano, que luego se ha extendido en distintos lugares del mundo, algunas veces vinculado a alguna universidad, otras veces funcionando como formación universitaria por sí misma.
ese texto tiene un cierto aire, diríamos, fundante en ese sentido. Es un texto muy bien articulado, breve pero y denso, pero muy bien articulado, donde Lacan apunta claramente las disciplinas necesarias en la formación del saber referencial psicoanalítico. Vale, siguiendo un poco con este texto. La primera frase del texto da testimonio de la dificultad de entrada mencionada antes, lo que habíamos hablado antes. Lacan se sirve, podríamos decir, anticipando el texto mismo, de un cambio del verbo lleno de consecuencias. Dice: se agregarán las enseñanzas que Freud formuló como aquellas en las que el analista debía apoyarse para reforzar lo que posee de su propio análisis, es decir, para saber no tanto aquello para lo cual ha servido, sino aquello de lo cual se ha servido. ¿Qué es lo que implica este cambio? Ahí ya tenemos toda la dificultad del texto de Lacan condensado en una frase, sí, aunque más no sea, y que nos hace detener. En fin, eso si nos detenemos pensando que hay algo ahí que leer, ¿no? Sí. Pero solo si nos detenemos, en efecto, nos damos cuenta que hay algo en esa frase que plantea una articulación muy interesante entre, por ejemplo, lo que sería el estatuto del saber tomado, si lo tomamos como un medio o si lo tomamos como un fin. Porque en realidad la frase se modula si entendemos el saber como un medio o si lo entendemos como un fin en sí mismo. ¿Para qué sirve el saber? ¿O qué es lo que sirve? ¿De qué se sirve uno cuando se sirve del saber? La idea de Lacan ya ahí en ese momento, en efecto, es que el saber no es objetivo. El saber no es algo que se puede reducir a un conocimiento, mucho menos a una información, como desgraciadamente se lo reduce muchas veces, que el saber incluye algo en su adquisición que es lo que Lacan va a llamar el goce. Es decir, hay una relación entre saber y goce que es compleja, pero que de entrada nos plantea una cuestión, y es que no accedemos a un saber solo por conocerlo, solo por transmitirlo como una información, sino que accedemos a un saber en la medida en que podemos gozar de él de alguna manera, en la medida en que algo se satisface en esa adquisición. Y en la medida en que algo se satisface en esa adquisición, ese saber va a funcionar no como un objetivo, no como un fin, sino que funcionará como un medio para lo que sea. Vamos a ver qué será esas otras finalidades de las que el saber es un medio. En primer lugar, el saber es un medio de goce, dirá Lacan, es decir, que con el saber no estamos simplemente en un asunto de conocimiento, como decía, sino que estamos implicados en tanto seres que gozan de algo. Y no hay saber, y eso lo saben de alguna manera los pedagogos también, a su manera, no hay saber que se adquiera si no se pone en juego algo de lo que es el registro pulsional, el registro de goce del cuerpo del sujeto. Dicho de otra manera, para acceder a un saber hay que poner el cuerpo, de alguna manera. Y hay que estar marcado, incluso a veces diríamos a fuego, en el cuerpo por el vínculo con ese saber. Ahí Lacan en esa frase lo que está diciendo es que hay que desplazar cierta relación con el saber, que es la que a veces se vende en la universidad. Y digo, bien, ahora ya es más que en los tiempos de Lacan, ahora en la universidad el saber se vende a clientes, no tanto a estudiantes, sino que se vende a clientes. Y por eso el cliente tiene que estar bien cuidado, etcétera, como si fuera realmente una empresa, ¿no? Cada vez más, desgraciadamente, y Bolonia va a aumentar y aumenta ese efecto. Y ahí el saber, en efecto, es un fin. Se constituye como un fin, a veces un fin en sí mismo, a veces un fin para tener una cierta autorización, un cierto reconocimiento o simplemente el membrete para ejercer una disciplina. Si planteamos el saber como un medio de goce, la disciplina de formación se convierte en algo distinto. Ya es mucho más difícil, por no decir imposible, pautarla de una manera tan organizada y tan cuadriculada como sería un saber en cursos universitarios. El discurso universitario es algo mucho más complejo y lo que Lacan va a mostrar en efecto es que el discurso universitario no se reduce a la universidad, no se reduce a lo que sería una forma estándar construida de lo que serían las instituciones universitarias, sino que es un discurso que atraviesa la civilización, que atraviesa la cultura occidental y que hay que replantear en términos del saber psicoanalítico de otra manera. Ahí en esa frase un poco lo que diríamos que Lacan intenta es reintroducir el discurso universitario con otros parámetros que aquellos a los que los ha reducido la universidad estándar, ¿no? Estamos hablando ya de esa época, de los años 70,
Pero ahora eso es mucho más manifiesto. Diríamos que el destino que ha ido teniendo el discurso universitario en las universidades muestra cada vez más esa dificultad que Lacan señalaba ya en ese momento. Y cada vez se ve más que la universidad desgraciadamente se desgaja mucho de lo que es la relación del saber y con la investigación, por ejemplo. Muchas investigaciones importantes suceden en lugares que no están marcados por los departamentos universitarios actualmente. Y para nosotros también es un problema, en efecto, como en las secciones clínicas del Instituto del Campo Freudiano impulsamos investigaciones que, en efecto, funcionen según esa lógica, no como un fin en sí mismas, sino como un medio, en la medida en que el saber es un medio para relocalizar la posición del sujeto en relación al goce y al inconsciente. Y eso tiene su complejidad, pero es algo que para Lacan fue una apuesta, y fue una apuesta de modificación del lugar del psicoanálisis en la universidad y del lugar de la universidad en el psicoanálisis también. Muy bien. Miquel Bassols, otra vez, gracias por la entrevista en nombre de Nodus. Gracias a vosotros, encantadísimo, y larga vida a Nodus. Gracias. Muy bien. ¿Qué hacemos? Estamos improvisando un poco, ¿eh? Hacemos tipo gracias por participar en las entrevistas y esto, ¿te parece? Sí, ¿no? Lo que Sí. piensas. Sí, Venga, vale, vale. Venga. Para Nodus. Sí, hay que